tema es que tenemos que colaborar. Tenemos que abrir nuestro corazón para que Dios pueda sembrar en nuestro corazón un tesoro del que podamos echar mano en algún momento cuando se requiera de nuestra parte tomar una decisión. Y hacer que esa decisión apunte a algo bueno. Y no solamente temporal, no es solamente salir del problema, sino también que estos resultados puedan trascender y acompañar y brindar cobertura de generación en generación. Jesucristo habló de esto. Jesucristo dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Eso quiere decir que nuestras decisiones pueden estar inspiradas, incluso motivadas por el tesoro de nuestro corazón. La gran pregunta es, ¿cómo estamos cultivando nuestro corazón? ¿Qué estamos dejando y qué estamos permitiendo que se aloje en nuestro corazón? Y sabe que esto es parte de nuestra responsabilidad. Alguien dijo, usted puede no evitar que los pájaros revoloteen sobre su cabeza, pero lo que sí puede hacer es dejar que ellos hagan nido en ella. Quiere decir que hay cosas dentro de tu capacidad de elección y hay cosas que están fuera de tu capacidad de elección. La idea es que nos enfoquemos en aquello que sí está dentro de nuestra capacidad de elección. Como dijo Abraham Lincoln en una oportunidad, la gran capacidad del ser humano es la capacidad de elegir. El asunto es que nadie puede decir que fue obligado a hacer esto o aquello. Sí, hay situaciones en las que eres persuadido. Hay situaciones en las que eres amenazado. Pero finalmente la decisión es tuya. Pasó con muchas personas que fueron mártires de la fe. Ellos fueron amenazados, fueron perseguidos, pero finalmente tomaron grandes decisiones. Y si hablamos de los héroes de la fe en la iglesia, ellos y sus decisiones, muchas de ellas atrevidas, arriesgadas, hicieron que la iglesia prevaleciera hasta el día de hoy. Y por esa razón ahora nos toca a nosotros batear, porque habrá una generación que estará en la expectativa de nuestras decisiones hoy en el presente. Porque ¿sabía usted que las decisiones tienen una repercusión? Lo que usted decida no solamente le puede perjudicar a usted o le puede beneficiar, sino que esto sigue una línea generacional. Una decisión que usted tome puede afectar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Una decisión que usted deje de tomar incluso también le puede afectar, porque no decidir es decidir. Quedarse en una zona neutra no le exime de las consecuencias. Cuando usted no decide, puede que también vengan consecuencias y usted tendrá que lidiar con ellas. Y eso demandará de otra decisión. La idea es que en medio de estas situaciones de crisis, Dios espera que nosotros podamos escuchar su voz. Él nos quiere ayudar, porque Él quiere que la iglesia sea sal y sea luz. Y para ello se requieren buenas decisiones de nosotros que conformamos la iglesia. Si no es así, nosotros vamos a sumar al problema y no a la solución. Y Dios no espera que sea así. El domingo pasado hablábamos acerca de esos grandes reyes que ignoraron el consejo de Dios. Y las consecuencias lo dejan muy claro qué fue y cómo terminaron cada uno de ellos. Cuando usted se niega a escuchar el consejo de Dios, cuando usted ignora el consejo de Dios por obedecer su propio criterio, su propia lógica, usted dice, esto que me está pidiendo Dios no tiene sentido. Sentido común no tiene. Entonces usted hace que su criterio prevalezca e ignora y deja a un lado la voluntad de Dios, el consejo de Dios. Y ahí es donde Dios quizás se lamenta por las consecuencias que esto traerá a nuestras vidas. Él espera que tomemos buenas decisiones, por eso el Espíritu Santo opera en nosotros, para que tomemos buenas decisiones. Se lo he dicho varias oportunidades, Él funciona como un GPS en nuestra vida. El Espíritu Santo nos va dando dirección por el camino que Él espera podamos tomar, porque Él ya conoce nuestro destino. Dice la palabra que Él toma del Padre y nos los hace saber, quiere decir que el Padre tiene el cuadro completo en nuestra vida. Él conoce bien nuestro futuro. Entonces, Él viene a nuestro presente y a través del Espíritu Santo te hace saber cuál es el camino más seguro. Pero nosotros, a veces empecinados en nuestro propio criterio, tomamos el camino más largo y créanme, más difícil. Cuando Dios espera que no sea así.
Por esto a estos reyes nunca les faltó consejo. Y creo que a la mayoría de nosotros tampoco nos ha faltado consejo. Dice en el libro de Job, Dios habla de muchas maneras y creo que ha sido tu caso. Dios te habla cuando tú prendes el televisor y te encuentras con un buen programa donde se está hablando de la palabra de Dios. Cuando tú estás revisando el TikTok, el Instagram y estás viendo ahí esos reels y de repente te encuentras con una reflexión de la palabra que toca tu corazón. Y es como que usted dice, wow, ¿y esto? Lo ve hasta accidental, pero no, hasta en esos pequeños detalles está Dios haciendo que puedas escuchar su voz. Y Él buscará muchos medios para hacerte conocer su voluntad. ¿Y sabes por qué lo hace? La respuesta la pudimos escuchar el domingo pasado, cuando hablábamos de ese argumento del profeta Jeremías, para comprender el por qué estos reyes seguían su propio orgullo. Y él lo dijo muy claramente, definitivamente el corazón es traicionero y engañoso. Perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Así de daño hace el corazón, nuestros pensamientos, cuando nos dejamos llevar por nuestra propia opinión, ignorando el consejo de Dios. Lo complicamos todo. Pero cuando el consejo de Dios llega, le prestamos atención y le somos obedientes a ese consejo, créanme, los resultados serán evidentes y maravillosos. Y de eso quiero hablarles hoy, que también hay reyes que lo hicieron bien, no todos los reyes lo hicieron mal. No todos los reyes ignoraron el consejo de Dios. Hubieron reyes que sí lo hicieron y sus resultados fueron maravillosos. Y quiero hablarles del rey Josafat, un rey conocido porque su reino fue destacado en una amplia e influyente gerencia, pero también fue su reinado muy significativo a nivel espiritual. Todo lo que este rey se propuso, con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, tuvo un alcance generacional. Este rey se caracterizaba por tener un corazón que amaba a Dios. No digo que este rey sea perfecto, cometió muchos errores, pero la diferencia la hace su corazón humilde para reconocer cuándo lo hizo a su manera. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, mis amados. Dios no espera que seamos perfectos. Vamos a terminar agotados si buscamos esa perfección. Perfecto solo uno, en quien no se halló pecado y dio su vida por nosotros, dejando muy claro que en nuestra fuerza sería imposible. Ahora, Dios te hace saber que a través de su consejo, Él te quiere ayudar para que tu vida sea mejor y más relevante, ¿sí? Que tenga una participación influyente en el tiempo. Que deje un legado, que responda a un propósito, no que sea perfecta, y para eso necesitamos humildad. Humildad para reconocer cuando nos hemos desviado, humildad para dar media vuelta y retroceder y volver a encauzarnos en la dirección que Dios espera podamos tener. Humildad para reconocer cuando nos equivocamos, humildad para pedirle perdón a Dios y una siguiente oportunidad. Y eso Dios lo valora. Fue lo que sucedió con el rey Josafat. Él, queriendo hacer las cosas a su manera y lleno de buenas intenciones, ¿sabes qué hizo? Pensó que podía ayudar al pueblo de Dios, que en ese momento se encontraba dividido, porque Israel se separó de Judá. Y el pueblo de Dios se dividió. Ahora vemos a Israel que está liderado por un rey llamado Acab y con una esposa muy bendecida que se llama Jezabel, una mujer muy dominante. Y sabes que esta semana que tuvimos el programa Entre Amores y Conflicto, hablábamos de la esposa destructiva. Una esposa que como cualidad, hablamos de 4 cualidades, pero ella tiene una cualidad, la esposa destructiva tiene una cualidad: cuando es dominante, destruye y no edifica. Cuando es controladora, ¿sí? Y esto trae consecuencias a la familia y al hogar. Esta mujer se caracterizaba por eso, era dominante. Se entiende entonces que el rey Acab era un hombre pasivo, porque cuando hay una mujer dominante que le dejamos terreno,
entonces el esposo termina convirtiéndose en alguien pasivo, no hace nada al respecto, se queda tranquilito porque si no le vuelan la cabeza. ¿Ha pasado algo así? Ayer yo salía del estacionamiento y como tenemos un solo control para el portón, yo le dije muy claramente al vigilante, por favor, ábrale a mi esposa, pero no le dé el control. No vaya a ser que malinterprete el mensaje, ¿no? Porque después yo volvía. Pero de eso se trata. Esta mujer lo controlaba todo. De hecho, se levantó el profeta Elías. ¿Y qué fue? Ella automáticamente lo dominó con una palabra de amenaza. Y él se paralizó, ¿sabes? Fue tan influyente su WhatsApp que lo dejó paralizado. ¿Ah? Y eso ha pasado con muchas personas. El rey Acab tuvo una gran responsabilidad de liderar el pueblo de Dios, pero se dejó dominar por una mujer que amaba a Baal, un dios contrario a la voluntad de Dios, un dios pagano. Y Jezabel odiaba al Dios de Israel. Eso hizo que Israel se desviara del propósito de Dios, que Israel le diera la espalda a Dios. Entonces Josafat, lleno de buenas intenciones, queriendo unir nuevamente a estos dos naciones, a estos dos grupos, él dice, ok, ¿qué tal si organizamos una boda? Y tomo a mi hijo mayor, Joram, para que se case con la hija de Acab y Jezabel, que lleva por nombre Atalía. Y esa boda entonces terminaría en un acuerdo de unidad. Pero sabes, Dios nunca le dijo a Josafat que hiciera eso. Él queriendo hacer las cosas a su manera y lleno de buenas intenciones. ¿Sabía usted que usted puede generar problemas caminando bajo buenas intenciones? Las buenas intenciones no son suficientes, mis amados. Las buenas intenciones también, sin la dirección de Dios, nos puede llevar a cometer grandes errores y malas decisiones tomar. Entonces, este rey lo que hizo fue aumentar el problema. Se genera muchos conflictos en base a esta unión, que de repente en las imágenes podemos llegar a ver. Esta imagen primera es una fotografía del rey Josafat y su familia, ¿sí? Esta primera imagen. Esta es el cuadro de la familia de Josafat y de sus hijos. Ahí está el hijo mayor, Joram, que luego están buscando la manera de que se case con Atalía. Luego vemos esa gran boda que se lleva a cabo en el contexto de la realeza. Y ahí es donde se está haciendo esta unión que nunca estuvo en los planes de Dios, en la boda. ¿Sí? Y ahí entonces está la unión. Se casan ellos dos fuera de la voluntad de Dios. Y esto trajo una gran calamidad y muchos enfrentamientos entre estas dos provincias. Y finalmente viene la consecuencia, porque les digo algo. Cuando Dios nos perdona por una mala decisión, no nos exime de las consecuencias. Dios espera que nosotros tengamos que hacernos responsables de nuestra decisión. Y eso pueda fijarse en nuestra mente para no volver a cometer el mismo error. Pero ¿sabes qué garantía nos da Dios? ¿Qué promesa nos hace Dios? Estar con nosotros para atravesar esas consecuencias. Estar con nosotros para lograr la victoria en medio de ese problema. Él está allí para nosotros. No nos exime del problema, no nos exime de las consecuencias, pero sí garantiza el acompañamiento que vamos a necesitar, la dirección que vamos a necesitar para que las cosas puedan volver a su estado original. Y eso es lo que hace Josafat. Enfrenta las consecuencias al ver que tres grandes potencias militares se unen en su contra. Y mira cómo lo dice la palabra. En 2 de Crónicas 10:1 dice: los ejércitos de los moabitas, de los amonitas y de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Tres grandes ejércitos le van a hacer frente a Josafat por lo que él está haciendo. Entonces llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llegado a este punto? Donde nos vemos acorralados por las deudas, por los problemas, por quizás las críticas, quizás ofensas,
Quizás ese daño que muchas personas hacen a nuestro corazón y nos hacen sentir heridos, nos hacen sentir devastados. Las personas en quienes más confiábamos nos dieron la espalda. O quizás sea un diagnóstico médico que llegó sin previo aviso y nos devastó, causando gran temor, como está pasando con este rey, que sintió temor al verse asediado, a verse rodeado por un ejército que lo supera 1000-1. Ellos no tienen ninguna probabilidad de superar este gran desafío. ¿Acaso has llegado a un punto de tu vida para sentirte como esto? Que no hay ninguna posibilidad de que salgas de esa situación en la que te metiste por una mala decisión, tuya o de alguna otra persona, porque nosotros a veces somos víctimas de las decisiones de otros y también esas consecuencias nos alcanzan a nosotros. Pero en este punto hay algo que resalta para mí, y es que Josafat le suplicó al Señor que lo guiara. Ya no quiero volver a tomar otra mala decisión. No quiero agravar el problema, no quiero sumar al problema. Quiero que me orientes para salir de esta y aprender la lección. ¿Has orado en algún momento así? Pidiéndole a Dios que te guíe porque ya no quieres incrementar el problema, porque te has dado cuenta que ha sido como un efecto dominó, mala decisión tras mala decisión tras mala decisión. Así funciona con los que enfrentan deudas. Una persona con una deuda y una persecución a través de lo que ahora ha asumido, resulta que ahora pide prestado por otra parte y hace un hueco más grande que el anterior, y ahora su vida está llena como un cráter de puros huecos porque está buscando resolver una cosa con la otra. Dios espera que nosotros podamos acabar con ese círculo vicioso y podamos prestar atención a lo que Él nos quiere decir para sacarnos de una vez y por todas de esa situación. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Aquí viene la otra parte. Primero, tu conexión vertical es muy importante. Josafat buscó en primer lugar a Dios y luego convocó a la nación a que ayunaran. Nosotros hacemos una vez al mes ayuno congregacional. Porque bien, yo sé que cada uno de ustedes puede tener su propia disciplina espiritual de ayunar y orar en sus tiempos de intimidad con Dios. Es algo muy personal para algunos, pero mis amados, cuando lo hacemos en comunidad, hay algo especial, hay algo sobrenatural. Cuando nos unimos a otros para compartir las cargas, cuando nos unimos a otros para establecer una misma visión, eso es lo que está pensando Josafat. En su forma de responder a este problema, él convoca a la nación entera. Y saben, en mi vida me ha tocado pasar por momentos muy difíciles donde yo ya aprendí la lección. No puedo tomar esa batalla solamente en mis lomos. Tengo que convocar a mi familia para que me ayude a pelear en esto. Así que le llamo a mi esposa, le comento por lo que estoy pasando y cómo me estoy sintiendo. Antes yo era muy individualista, ¿sabes? Muy autosuficiente, porque yo crecí así. Desde los 12 años yo tuve que salir a trabajar. Eso me hizo muy independiente, ¿sabes? A temprana edad. Ahora, consultarle a mi esposa a veces lo evito para no cargarla a ella, pero entiendo que Dios me hizo ver que es una mala decisión, porque entonces lo voy a empeorar más. Pero contar con su consejo, con su ayuda, primero me hace una persona más humilde. Si no, entonces me voy a volver arrogante y autosuficiente, y eso no es una buena virtud de un hijo de Dios. No es para nada una virtud, de hecho. Así que abrirse a la interdependencia en el hogar es lo que está haciendo Josafat, convocando para que todos tengan un mismo sentir y un mismo enfoque. Estamos en batalla, estamos en guerra, y es importante que todos lo tengan presente, y así yo hago. Ahora convoco a mi esposa, convoco a mis hijos y se los hago saber. Porque mis amados, si tú no hablas de esos problemas, ¿qué pasa cuando se soluciona? ¿Quién se lleva la gloria? Pero cuando tú lo hablas y se soluciona, ¿sabes? Cuando tú llegas con esa buena noticia y se la compartes a tus hijos, cuando antes le hablaste del problema y tú lo sientas nuevamente y ahora le hablas de la solución que Dios proporcionó. ¿Sabes qué sale de su corazón? ¿Sabes cuál es la expresión más oportuna en ese momento? Gracias a Dios. Y eso es maravilloso porque ellos con el tiempo se van haciendo conscientes de que Dios es quien pelea por nosotros. Pero en la práctica me gusta más que en la teoría. Yo se los puedo enseñar a ellos, pero no hay nada mejor que modelárselos. Y que ellos sean conscientes y testigos de lo que está Dios haciendo a nuestro favor
gracias a nuestra fe y nuestra dependencia en familia, en comunidad para con Dios. ¿Ves? De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Hubo algo particular en la historia de este reinado, el rey Josafat. Él no solamente sacó la idolatría de Judá, cosa que no hizo el rey Acab. Él la introdujo en Israel. Josafat sacó la idolatría y dioses paganos. No quería saber nada de eso, porque el único Dios entre nosotros será Jehová. El único Dios entre nosotros será el Dios de los cielos y la tierra. No habrá otro. Sino que además de eso, él instruyó al pueblo para conocer a Dios. Él les enseñó las leyes, les enseñó los valores, les enseñó cómo conducirse alineados a Dios. Por eso cuando él hace esta convocatoria, no es extraño que ellos respondan ante esta convocatoria. Y en esa convocatoria, entonces todos se alinean en una misma visión por esta situación. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. En ese sentido, Josafat no es que le está ministrando a Dios para que Dios se sienta bien y les ayude. En este sentido, creo que Josafat lo que está haciendo es un ejercicio para su alma, para su conciencia, de que Dios es todo esto y más. Eso sucede cuando nosotros reconocemos, mis amados, que Dios es soberano, que Dios es el dueño de lo que nosotros tenemos. Cuando un padre de familia hace eso, es maravilloso. Cuando yo reconozco que mis hijos no me pertenecen, por eso no puedo aplicar en ellos una crianza según mi propio parecer, porque lo voy a hacer mal. Le voy a echar a perder algo que es de la propiedad de Dios. Yo tengo una gran responsabilidad con mis hijos porque ellos son herencia de Dios. A Dios le plació tomar en cuenta mi casa para poder depositar a estos dos pequeños ángeles. Y yo creo que a usted también le llegó el mismo beneficio si tiene hijos. Dios confió en usted algo que es de suma importancia para Él, pero es de Él. Mira, yo sé que hay muchos que hacen planes y dicen: pastor, lo que pasa es que estamos esperando las condiciones adecuadas para tener hijos. Y llevan 8 años, 9 años, 10 años y lo más probable es que nunca llegarán esas condiciones. Yo nunca las esperé. Si hubiese sido por esas condiciones, mira, no tuviéramos hijos. Porque nunca llegaron, ni siquiera han llegado y tenemos 2. Pero una cosa hemos visto: nunca a ellos les ha faltado nada. Nunca. La provisión siempre ha estado para ellos y nosotros somos bendecidos gracias a ellos, ¿sabes? Cuando llegó el primero, nosotros dijimos: ay, Dios mío, y mira cómo estamos. Vivíamos en una casita donde llovía más adentro que afuera. Eso parecía la casa de Hulk, de lo verde que era por la humedad. Era muy horrible vivir ahí. Y resulta que mi esposa me da la buena noticia de que estaba embarazada. Y yo, Dios, ¿ah? Entonces en ese momento yo lo que hice fue recordar quién es Dios. Y si Él pensó en el vientre de mi esposa para que ese hijo que venía con un propósito, así haciéndome la mentalidad de José y María, ¿sabes? No tenían pero ni siquiera dónde pasar la noche. Terminaron en un pesebre. Pero aún así María y José estaban conscientes de que era el Hijo de Dios. Eso nunca cambió su perspectiva acerca de a quién estaban recibiendo. Así lo pensamos nosotros. ¿Y sabes qué le dije a mi esposa? No, ahora, mi amor, gracias a Dios quedaste embarazada. ¿Y por qué lo dices? No veo mucho de esto, en darle gracias a Dios. Lo digo porque ahora llegará la provisión. Gracias a ese bendecido que viene en tu vientre. Y así fue. Mira, a Josías no le faltó nada y eso nos alcanzó a nosotros. Una persona se enteró: mira, me enteré que tu esposa está embarazada. ¿Sabes qué? Me gustaría que se mudaran a una casa que acabo de dejar completamente amoblada, muy grande, de 2 pisos, tiene cerco eléctrico, tiene todos los beneficios y las comodidades.
pero me gustaría que ustedes estuvieran allí porque estoy construyendo otra casa, me acabo de mudar y les dejé esa intacta. Múdense para allá. Y yo dije, gracias Dios, esto tiene que ver con mi hijo, no conmigo, porque no había pasado cuando estábamos solos. Viene la noticia y ahora todos quieren ayudarnos y bendecirnos. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy hablando? Porque es de Dios y Él hace sus conexiones de oro para hacer que esto funcione de la mejor manera. Ni hablar cuando llegó Juan David. La provisión también nos alcanzó a nosotros. Y eso sucede cuando nosotros comprendemos que todo lo que tenemos es de Dios. Si tienes un negocio, una empresa y tienes la conciencia de que eso le pertenece al Señor, créame, será prosperado y bendecido. Esta semana leía sobre un empresario en Estados Unidos que tiene una cadena de restaurantes y él decía, el día domingo para nosotros es muy importante. Por eso ninguno de mi personal trabaja. Todos van a la iglesia. Y si ellos van a la iglesia, se les cuenta como un día laboral doble. Le pagamos el doble. ¿Qué tal? Imagínate qué empleado no va a trabajar el día domingo. A asistir al servicio el día domingo. Todos. Porque él está creando una cultura de fe. ¿Y sabes por qué? Porque él reconoce que su empresa es de Dios. Él tenía las manos vacías y ¿sabes quién la llenó? Dios, con este próspero negocio. Así que él estableció cómo se iban a manejar las cosas. Para nosotros Dios será lo más importante, así que no negociaremos el día domingo. El día domingo es de nuestro Señor. Estamos en esta organización gracias a Dios. A Él le debemos las gracias. ¿Te das cuenta de ese tipo de conciencia? ¿Te das cuenta de ese tipo de mentalidad? Eso es lo que estamos viendo en Josafat. Él sabe que su gobierno es de Dios, así como yo sé que esta iglesia es de Dios. Hay muchas personas que se me acercan y me dicen, pastor, mira lo que está pasando con la iglesia. Y yo, tranquilo. Que se las vean con Dios. Total, esta es su obra. Yo solo soy un facilitador de su obra. ¿Sí me estoy explicando? Cuando los números no dan y viene lo del alquiler y entre otros muchos compromisos financieros que tenemos como iglesia, como organización y como fundación, las personas de administración se me acercan y alarmadas me dicen, mira cómo van los números en rojo y mira todos los compromisos que aún quedan por pagar. Yo digo, tranquilo, esto es de Dios. Quien nos invitó, paga. Así que yo confío y descanso en Él. Y mira, eso es impresionante lo que vemos como Dios en el último momento termina abriendo una puerta. Y llega y cubre la necesidad. Porque yo ya acepté que esto no es mío. Porque cuando yo quise pensar de esa manera, sentía un fuerte peso. Esto es un peso muy grande. Lidiar con las necesidades de cada persona, de cada familia. Lidiar con tantas cosas, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Yo dije, esto es muy pesado. Y después entendí que Él es el Señor, el dueño de la obra. No tengo por qué llevar una carga que Él ya llevó por mí. ¿Sí me estoy explicando? Igual pasa con tu familia, igual pasa con la empresa que estás dirigiendo por soberanía de Dios, igual pasa con todo lo que puedas estar llevando. Le pertenece a Dios. No puedes darte esa atribución de tomarlo para ti. Y sigue diciendo, mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, no se pierde este detalle, sus hijos y aún los niños más pequeños. ¿Qué tal? ¿Viste que esto le dio un sentido de familia más que de ejército? Josafat no convocó a su equipo élite, sus soldados élites. Él convocó a la comunidad de fe que estaba conformada por familias. Ellos fueron los que le dieron el frente a esta situación. Y es que cuando pensamos en la familia, pensamos en una columna muy fuerte que Dios toma en cuenta para hacer grandes cosas, grandes maravillas, y ya lo vamos a ver cómo termina esta historia. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes, llamado Jaziel. Les decía anteriormente que Josafat no era un hombre perfecto, que Josafat cometió errores con esta alianza que ya les comenté. En ese momento vino un profeta llamado Jehú y confrontó muy fuerte a Josafat, diciéndole que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, haciendo estas alianzas sin consultar a Dios. Y Josafat, ¿cuál fue su actitud? A diferencia de los reyes de los que hablé la semana pasada,
Josafat se postró y se arrepintió. Le pidió perdón a Dios por lo que había hecho y asumió su responsabilidad. Y esto es lo que Dios espera, que nosotros no seamos perfectos, pero sí que tengamos la suficiente humildad para reconocer cuando nos estamos equivocando. Porque si no, entonces vamos a caer en negación y vamos a pensar que los equivocados son otros, no nosotros. Y eso nos va a poner en desventaja para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque eso habla de falta de humildad. Puedes ser humilde y reconocer que hasta ahora te has equivocado en las múltiples formas en las que has querido tomar una decisión basado en tu propio criterio. Luego de esto viene un segundo profeta, que en realidad era un levita. Pero como Dios lo tomó, guiado por el Espíritu, pasó a convertirse en un profeta. Y él dijo las siguientes palabras: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No te montes el problema como si fuera tuyo. Tienes que pensar que esto es un asunto que Dios está permitiendo gracias a tus malas decisiones, pero Dios le va a sacar provecho a esto para hacerte crecer y para que también te conviertas en un mensaje para la siguiente generación. ¿Sí me estoy explicando? Y esto es maravilloso, cuando puedes reivindicarte con respecto a eso que salió mal, pero Dios puede hacer que funcione para bien. Por eso la Biblia no se pela cuando dice, bueno, ella nunca se pela, pero cuando dice específicamente a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún cuando tomas una mala decisión, tienes con sus consecuencias, Dios saca provecho de eso para hacer su voluntad. Él no desperdicia nada. Cada uno de los errores que has cometido para Dios representa materia prima si se topa con un corazón humilde que puede reconocer. Y desde entonces Dios puede revertir lo que pudo haber sido para tu muerte para que ahora sea algo de vida. No solamente para ti, sino para otros también. Y sigue diciendo el profeta, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Esta es una palabra y por eso yo digo, y lo empecé a decir desde el domingo pasado. Escuchar la voz de Dios y obedecerla no es un asunto sencillo. Porque casi siempre Dios nos va a pedir cosas que nos van a sacar de nuestra zona de confort. Casi siempre Dios nos va a pedir cosas que van a poner en tela de juicio nuestro criterio. ¿Se acuerdan de Noé cuando Dios le manda a construir un arca? Cuando nunca había llovido sobre la tierra. Le manda a hacer un barco cuando nadie conocía acerca de océanos. Qué bochornoso cuando te vean construir un barco y te preguntan ¿para qué? Y tú le digas que voy a navegar sobre aguas que van a inundar la tierra. No fue fácil tampoco para los hijos de Noé, porque todos tildaban a Noé como loco, ¿sí o no? Y es que Dios hace este tipo de ejercicios porque a Dios le conviene que tu fe se sienta ejercitada en medio de un asunto que es poco probable, que es totalmente inusual, porque ahí es donde crece nuestra fe. Si somos fieles y nos mantenemos firmes hasta el final. ¿Se acuerdan también de ese momento cuando Pedro camina sobre las aguas? Según la lógica era para hundirse de una vez. Pero aún así Pedro confió y salió de la barca y comenzó a caminar. ¿Qué lo llevó a hundirse? A ver, la duda y el temor. Después de haber logrado algo tan importante como caminar junto a Jesús sobre las aguas, resulta que la duda y el temor, dice que sintió temor por lo que estaba haciendo y se hundió. Pero la ventaja es que Jesucristo estaba al lado. Jesucristo no le dio garantías de que no se iba a hundir, pero sí le dio garantía de que estaría ahí para él. Fue el único que se atrevió. Fue el único que pudo contar una historia de qué se siente caminar sobre las aguas. Por eso, en nuestro caso, vuelvo y repito, las decisiones que Dios nos impulsa a tomar no son para nada cómodas. Van a golpear nuestro intelecto, van a golpear nuestro raciocinio,
Pero si Dios ve en ti un corazón obediente, lo que Dios es capaz de hacer, estás a punto de verlo y escucharlo. Dice que en ese momento el profeta mantiene su palabra y sigue diciendo: tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. A esto yo le llamo expectativa. Y eso es lo que Dios nos permite tener, expectativa. Cuando estás pasando por un problema y no dejas que la preocupación haga nido en tu mente y en tu corazón, ¿sabes qué pasa en ti? Te abras a la expectativa. Piensas, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? ¿Sí? Para quienes no han podido tener hijos, Dios le habla de un hijo y automáticamente, ¿qué viene? La expectativa. Los médicos han dicho que no es posible, pero resulta que Dios me dijo, quiero saber cómo lo hará. ¿Ves que eso abre expectativa? Cuando el pastor Álvaro cuenta de su testimonio, no podían tener hijos y él se abre la expectativa porque Dios le da una promesa. ¿Y sabe qué hizo? Vamos a practicar con hijos ajenos. Pero como vamos a tener nuestros propios hijos, queremos prepararnos. Eso es expectativa, cuando te anticipas. Y adoptaron 2 hijos. ¿Qué tal? Porque ellos querían practicar. ¿Qué se siente? Porque ya llegará el día, gracias a que Dios lo prometió, que llegarán nuestros hijos propios. Pero antes vamos a darle la oportunidad a alguien que quizás no gozó con algún beneficio de tener una familia. Así que él adoptó. Y mira cómo Dios no se queda con nada, porque Dios cuando promete algo lo cumple, mis amados. Le dio 2 hermosos hijos más. Y eso es maravilloso cuando usted aprende a creerle al Señor bajo expectativa. Nunca pierdas la expectativa. Esto que estás viviendo actualmente, no sé cómo se pueda llamar, es temporal. Solo tienes que tener algo de expectativa de lo que Dios hará en este asunto. ¿Cómo te sacará de este problema? Déjalo en manos de Dios. No es tuya la batalla, es de Dios. Pero Dios necesita que tú te muevas con expectativa. Y sigue diciendo: entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Porque a esto le llamo el efecto modelaje. Si usted hace algo, automáticamente los demás van a sentirse inspirados de seguir el paso. Por eso somos sal y luz. Una luz no se puede esconder. Si usted es luz, las personas te van a seguir, porque hay tanta oscuridad a nuestro alrededor que las personas sienten pánico por la oscuridad, aunque no lo digan y no lo reconozcan. Pero si tú brillas con la luz de Dios, te conviertes en una referencia para otros. Así que la gente se te acerca. No condenes eso. Yo recuerdo que la hermana de Jennifer siempre dice: yo no sé por qué tantas personas se me acercan a mí buscando consejo, cuando no soy la pastora y no soy la persona más ideal para esto. Pero es que hay algo en ella que poco a poco ha venido cobrando luz y ella no se ha dado cuenta, por eso te siguen. No sé si ha pasado contigo que desde que estás caminando en la luz, la gente se te acerca en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, y te preguntan algunas cosas que incluso para ti todavía suelen ser asuntos complejos y difíciles. Pero es que están notando algo diferente y ellos están dejándose llevar por esa referencia. También somos sal, que le damos ese sabor, que le damos ese sazón que preserva vida. Son cualidades de Dios que poco a poco se van desarrollando en nosotros. Y esto es algo que puede inspirar a otras personas, tal y como hizo Josafat. Él se arrodilla ante Dios, él adora de forma anticipada, dándole gracias a Dios por esta victoria que se está anticipando gracias a Jaziel y su profecía. Y todo el mundo sigue ese mismo ejemplo. Temprano en la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, pero nótese este detalle: salió, se movió. No se quedaron encerrados. Ellos salieron a pesar de que lo superaban 1000-1. ¿Sí me estoy explicando con esto? Ellos obedecieron, mis amados, aunque su vida estaba en juego. Ellos obedecieron, tal y como pasó con la reina Esther. Cuando Mardoqueo le dijo, tienes que confrontar esta situación con el rey, aunque esto te cueste la vida.
ella rápidamente buscó a sus doncellas y las invitó a que hicieran un ayuno, porque habría una gran decisión que tomar donde se pondría en juego su propia vida. Y es lo mismo que estoy viendo en Josafat. Ellos se movieron a una batalla donde Dios les había asegurado la victoria, pero físicamente era muy difícil ver ese futuro. Y estas fueron las palabras de este rey. Puede que se te olvide todo el mensaje, no importa. Puedo vivir con eso. Pero por favor, que nunca se te olviden estas palabras que son tan vigentes para hoy como lo fueron para ese momento. Escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén. Escuchen hoy, asistentes de las buenas nuevas y todos aquellos que nos puedan estar sintonizando por la web. Crean en el Señor su Dios. No subestimen su consejo y sus promesas, porque cuando Él dice algo, ha de cumplirlo. Y entonces podrán permanecer firmes si tan solo confían en Él. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Cualquier persona que Dios use para hablar a tu vida, tómalo en cuenta. Es Dios, haciendo uso de la buena voluntad de algunas personas que representan a esos profetas y que Dios los trae a nuestro alrededor. Puede ser una esposa, puede ser un esposo, pueden ser tus propios hijos. Esta semana Dios hablaba a mi corazón a través de Josías. Fui a su exposición. Su proyecto de vida, su proyecto de grado es ser pastor. En sus años, no tan altos espero yo, pero sí más adelante. Y qué bonito, porque siento que le estoy ganando a Messi, a Cristiano Ronaldo con esto de ser fútbol, ¿no? De ser futbolista. Pero cuando fui a su exposición y verlo hablar con tanta convicción, por el ejemplo que he visto en papá, creo que es algo que me ha cautivado y quiero llevar a cabo esto de las ciencias de la fe y ayudar a otros muchos. Fue el último. Antes habían pasado otros niños, obviamente no los descalifico, de verdad querían otras profesiones, no tan buena como la del pastor, pero ahí estaban, haciendo su mejor esfuerzo con la exposición. La de Josías fue la más larga, pero cuando él habla acerca de cómo esta alcanza y le da cobertura a las demás profesiones, yo entendí, claro, esa es nuestra responsabilidad, velar para que cada persona sea y haga buen uso de lo que Dios le ha entregado como profesión, como talentos, como habilidades. Y verlo de esa manera, ¿sabes? Me provocó seguir siendo pastor. Y yo, claro, lo estoy haciendo bien porque esto me inspira, ¿sabes? Un espejo. Y es algo que creo Josafat se está ganando en ese momento. Él está diciendo con toda propiedad, por favor crean en el Señor, confíen en Él. Lo estoy tratando de hacer aquí y aunque es una decisión difícil, sé que es lo más seguro para todos. El rey Josafat y sus hombres salieron luego y vieron una gran devastación. Se mataron entre ellos mismos. Dios los confundió a estos tres grandes ejércitos, potencias en temas militares, se confundieron entre ellos y se mataron a sí mismos. Josafat salió y vio esa gran mortandad. Y lo mejor de todo es que había un botín. Todo lo que esta gente dejó ahora le pertenecía a ellos. Y dice la palabra que había tanto que les llevó 3 días solo para juntarlo. ¿Te das cuenta de lo que Dios quiere hacer para con tu vida? Ese problema para ti no tiene solución y estamos claros en eso. No tiene solución. Si me siento contigo en una consejería te lo diría. Quiero serte sincero, definitivamente aquí no hay nada que hacer. Solo confiar en el Señor, porque la batalla es de Él. Mientras más difícil la trama, más gloria se lleva a Él. Porque Él hace lo natural, de lo natural, Él hace cosas sobrenaturales. Por eso nadie puede decir, esto lo hizo fulanito, esto lo hizo menganito, esto lo hizo fulanita. No, definitivamente lo hizo Dios, no hay otra forma de verlo. Esos milagros
sobrenaturales que vemos a nuestro alrededor, donde decimos, no tiene otra explicación, Dios intervino. Por eso a veces la trama difícil no consideres que es un imposible. Considéralo como un buen escenario para que Dios haga algo maravilloso y se lleve toda la gloria. Una gloria nunca antes vista y escuchada fue lo que sucedió en este gran acontecimiento. Todo el mundo comenzó a ver a Josafat con admiración por lo que había hecho. Pero en realidad después él daba claridad sobre esto. Yo no hice nada, literalmente no hice nada. Solo confiar en el Señor, pues Él lo hizo todo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y sabes, en esta última parte yo le decía al Señor, Señor, yo tengo muchos valles de la bendición. Muchos valles donde puedo recordar lo que tú hiciste. En las diferentes ciudades a donde Dios me ha llevado, he visto valles de la bendición. Cuando estuve en San Fernando de Apure pude ver en esa tierra un valle de bendición. Y hasta el día de hoy no deja de suceder eso. Una iglesia creciente que se encuentra allá. Parte de semillitas que dejamos regadas allá en San Fernando de Apure, hoy sigue creciendo de una manera muy especial. Y yo puedo, cuando voy hasta allá, decir, este para mí fue un valle de la bendición. Cuando voy a Barquisimeto y vemos todo lo que sucedió allá con nosotros y a través de nosotros, yo digo, para mí esto también fue un valle de la bendición. Cuando vengo a Mérida y los veo a ustedes y veo todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en la vida de muchos de ustedes, yo digo, definitivamente esto es un valle de la bendición, que se seguirá expandiendo porque usted también comienza a hacer que estos valles se multipliquen en tu casa, en tu trabajo o donde quiera que Dios te lleve. Dios espera que todo territorio que tú toques se convierta en un valle de bendición, porque a eso fuiste llamado y estás capacitado para eso, porque Dios ha prometido estar contigo y Él es el que bendice mejor que ningún otro. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y gracias por recordarnos este tipo de actitud tan especial como la que tuvo Josafat, siendo un rey que se humilló ante ti e hizo las cosas a tu manera. Y mira cómo lo sorprendiste. Creo que también tenemos historias muy similares a la de este rey. Cuando hemos creído y confiado en tu palabra, definitivamente te luces con los resultados. Queremos que esto se mantenga así, que nuestro corazón se mantenga sensible a tu Espíritu Santo para escuchar su voz. Y sobre todo, que nuestro corazón sea lo suficientemente valiente para responder a esa voz con obediencia y acciones puntuales. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.